amigos televidentes, si usted habla del sector agropecuario en República Dominicana, tiene muchos líderes, tiene mucha gente que lo conoce, tiene mucha gente a quien el pueblo conoce, pero hablar de Osmar Benítez en el sector agropecuario es hablar de la figura más importante, de mayor ejecutoria y de más conocimiento, porque ha desarrollado una entidad con el esfuerzo, el trabajo, el apoyo también del sector, que es la Junta Agroempresarial, que hoy es, bueno, pues orgullo de los productores agropecuarios del país. Él también le tocó ser ministro de Agricultura en una gestión que se hablaba del abastecimiento en la República Dominicana y que teníamos un porcentaje muy alto en el abastecimiento. Osmar, bienvenido al programa. Gracias. Para mí es un alto honor tenerlo aquí. Yo le comentaba a unos amigos, decía, oye, pero ya tú no estás yendo a la televisión. Bueno, pero sí, espérate, Abigail, quien alfabetizó a Abigail, fue mi mamá, Orgullo, la maestra Anita. Me emociono del orgullo. O sea, Abigail y yo somos amigos desde niños. Desde niño. Abigail era el sobrino del vanilejo que tenía el colmado más grande del barrio Los Mamellos. Así mismo es, Manuel. Ahí, ¿te recuerdas? Así es, Alex, así es. Esa mano, eso es la inolvidable. tiza, la maestra Anita, mi madre. Eso es venga, póngase ahí. Oye, bueno, cada vez que hablamos de eso, la emoción, porque Sí, uno recuerda cuando de verdad los profesores, porque mi mamá que en Baní duró 38 años también el ejercicio del magisterio, siempre lo hemos hablado, pues había respeto. Yo le decía a una persona en estos días que las personas que más compadre y comadre tenían en esos tiempos eran los profesores, eran los maestros. Mi mamá era los maestros, la comadre de todas las mujeres del barrio. Mi mamá en Baní tenía el liderazgo. Bueno, Osmar, yo quisiera preguntarte, y esta es una pregunta que es casi piché contigo, ¿cómo anda el sector agropecuario? Mira, el sector agropecuario es un sector que vive permanentemente enfrentando desafíos para poder generar riqueza en la República Dominicana. Digamos que el sector está relativamente estable, se ha mantenido el abastecimiento de comida, los precios en algunos casos suben, en otros casos han bajado, pero podemos decir que todavía la República Dominicana sigue siendo un país que produce más del 85% de las necesidades de alimentos, de la canasta básica del pueblo dominicano. Y esto me gusta siempre explicarlo porque el pueblo lo entiende cuando se lo explica. Nos vamos a lo que es la comida más importante, que es la comida del mediodía, la que nosotros consideramos más importante. La famosa bandera. La bandera. El arroz, la habichuela, o guandules y el pollo. República Dominicana todavía abastece la mayor parte de la demanda de esos alimentos. Ha habido situaciones coyunturales por razones climáticas, razones de interrupción del suministro, de la cadena de suministro, por la pandemia, todas esas cosas, pero no ha faltado comida en la República Dominicana. Entonces, yo creo que siendo un país como el nuestro, que es una isla continente, con una dotación de microclimas maravillosa, que tú tienes ahora mismo la temperatura en Constanza, 13 grados, 14 grados, y tú trazas una línea recta hacia el Valle de los Salados de Neiva, y allí está en 37, 38. Así es. Entonces tú te das cuenta de que aquí podemos producir cualquier cosa. Entonces, vamos a decir que ha habido sus altas y sus bajas. Ha habido situaciones de sobreoferta, el caso del pollo que se presentó, como ha habido situaciones de un desabastecimiento temporal, como el caso de la oferta de arroz, que bajó la oferta nacional y hubo que traer arroz importado por un tema de sequía en principio y al final de la cosecha, ahora de invierno, tuvimos grandes inundaciones de zonas arroceras que tenían arroz ya para corte y que el arroz inundado se encamó, se acostó y se encamó, entonces es muy difícil uno meter una máquina cosechadora para eso. Entonces, siempre hemos indicado lo más importante del papel que juega el agricultor, yo soy agricultor, es mantener
el abastecimiento de comida al pueblo. El pueblo llano, el pueblo de los barrios, el pueblo de las comunidades, el pueblo de las grandes ciudades, muchas veces los de más bajo ingreso, que son los que invierten más recursos en alimentarse. Entonces, lo importante, que digo yo a los agricultores, es que pensemos siempre en los consumidores. Sí. Porque los consumidores son la razón de ser de nuestra actividad, de nuestra asistencia. O sea, nosotros producimos y queremos ganar un dinerito, que no es ningún pecado ganar dinero de manera lícita. Producimos para generar riquezas, para crear empleos, para abastecer el pueblo de alimentos, pero queremos ganarnos un dinerito. Un agricultor que gana dinero produciendo es un agricultor que invierte en la finca. Siembra un pedacito más, compra 2 vacas más, pone 100 pollos más. Eso es lo que hace un agricultor cuando gana dinero. Mejora su casita, ¿verdad? Compra el uniforme de sus hijos o un par de zapatos. Tiene movilidad económica. Exacto. Pero un pobre del pueblo, en un barrio, anda joseando el dinerito por ahí, buscando, luchando para sobrevivir, y cuando llega a su casa con esos 300, 500 pesos, lo que hace normalmente es ir al colmado, sí, a comprar su arrocito, a comprar su habichuelita, o su pollo, a comprar, porque, según un estudio que se hizo hace tiempo, el pobre, las familias de los quintiles más pobres, los más bajos, invierten el 84% de sus ingresos en aquel entonces en comprar comida. Y yo eso lo explico de una manera muy fácil. Si a un rico tú le das 100 millones de pesos, el rico probablemente cambia el helicóptero, o cambia el jet, o cambia el yate, o cambia el destino turístico. Cambia el destino turístico, hace una piscina, eso es lo que hace una persona, ¿no? Pero si a un pobre tú le das 100 pesos, coge para el colmado. Inmediatamente. Coge a comprar al detalle. Sí. Que es el nombre. Que se mantiene. Entonces, por eso nosotros tenemos que mantener un equilibrio. El agricultor que se mantenga produciendo comida y el ama de casa, esa mujer que tiene que exprimir ese presupuesto, que tenga ese dinerito para poder comprar la comida. Osmar, ¿y se podrá mantener produciendo el sector arrocero con esta apertura que yo sé que tú trataste de, aunque fuiste parte de esas negociaciones, pero trataste de ver cómo se lograba pues que se mantuviera el sector dominicano con el apoyo, y ahora yo siento que va a perder ese apoyo, aunque el presidente ha dicho porque la entrada de arroz a República Dominicana se va a masificar, o no afecta el costo que tiene el arroz a nivel internacional, no afecta el de producción local. Porque ese tema es bueno tratarlo. Esa es la pregunta, más que tú la pregunta tratar. Que más me gusta que me hagan en estos días. Qué bueno. Porque, tú sabes, este es un país muy político. Aquí hay dos cosas, política y Son deporte. muy políticos los políticos nuestros. Sí. Son más políticos que los políticos a nivel universal. Son muy políticos. Pero también son muy políticos los líderes del sector agropecuario. Bueno, es la misma parte. ¿Ves? Entonces, políticos en el sentido de usar las relaciones políticas y usar las situaciones posibles de impacto para lograr sus objetivos. Pero eso pasa aquí, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá, o pasa en Inglaterra, o en Alemania. Y tú lo has visto. Los agricultores tomaron Bruselas, sí, llenos de tractores, las calles, las autopistas de Francia llenas de tractores. ¿Por qué? Porque quieren lograr un propósito. Igual aquí. Entonces, aquí, por lo que tú yo decías, puedo nadie decir, siembra para perder. Exacto, yo voy a decir, mira, en el 2014, el presidente Danilo Medina, yo era su asesor, como he sido asesor de Balaguer, sí, de Leonel, de Hipólito, de Danilo, hasta que Danilo me ofreció ser ministro en sus últimos 2 años de gobierno, y soy asesor del presidente Abinader. Entonces, ellos, desde el 2014, el presidente Benítez me dice, vamos a hacer tomar una disposición para ver cómo se revisa el Tratado de Libre Comercio por el tema del arroz y la leche, fundamentalmente. Y ese decreto lo preparamos nosotros. El presidente lo firmó.
Pero solamente eso, Danilo Medina fue a Naciones Unidas y ahí denunció el programa de subsidio de los americanos y que él, como gobierno, iba a hacer lo que sea posible para que no se afectara la producción de arroz. Mantener Cambió el gobierno y llegó el presidente Luis Abinader. Luis Abinader se comprometió con los productores de arroz, de que no importa lo que pasara con el acuerdo, porque los productores nacionales, y es importante que se sepa, los productores nacionales lograron que los productores de Estados Unidos accedieran a una negociación y accedieran a que esa decisión que tomó el presidente de la República ahora, con ese decreto. ¿Eso fue fruto de una negociación? 634-24. Sí. Esa mismo que está en el decreto que se está proponiendo el presidente, los productores dominicanos habían conseguido con los productores americanos que se hiciera. Se mantuviera una cuota de 500.000 quintales más o menos, libre de impuestos, y que de ahí en adelante se aplicara un arancel de protección. Y los productores de Estados Unidos, la US Grain Association y la Rice Growers, la Federación de Productores de Arroz, aceptaron. Yo tengo copia de la carta de ambas instituciones aceptando, diciendo a los dominicanos que sí, estaban de acuerdo, diciéndole a su gobierno que estaban de acuerdo con eso. Pero una cosa es el gobierno, el ejecutivo en Estados Unidos, y otra cosa es el Congreso. Y aunque el ejecutivo quiera hacer algo, todo eso tiene que ir al Congreso. Sí, indiscutiblemente. Y cuando llevarlo al Congreso significa que tiene que enfrentarse con los legisladores de los estados productores de arroz de Estados Unidos. Y en Estados Unidos no es como aquí. Aquí el gobierno dice, esta es la línea del partido. Y los congresistas siguen la línea del partido. Porque es un tema de solidaridad partidaria y de compromiso partidario. Sí, el compromiso es lineal. Exactamente. En Estados Unidos no. Los demócratas van a decir, esta es la línea de nosotros, y el senador de Arkansas, o el senador de Mississippi, o de Missouri, dije, no, es que que mis constituyentes, exacto, los productores de arroz, eso no le conviene. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un país de Centroamérica, cuyo nombre me voy a reservar, instigado, cabildeado por el mismo ejecutivo de los Estados Unidos, mandaron una carta diciendo que ellos no estaban de acuerdo con eso, de renegociar nada, que ellos querían en la libre empresa, que se mantuviera tal y como se había negociado. Con ese argumento se nos cayó a nosotros. Entonces, o sea, tuvieron tanta fuerza ellos que se cayó el argumento. Que bueno, que si hay un país que dice que no está de acuerdo, no puede. Eso está en los reglamentos. Eso está. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fruto de eso, el presidente Abinader, en su segundo reporte al gobierno, al país, ante el Congreso Nacional el 27 de febrero, su segunda participación en la Asamblea Nacional en el día del 27 de febrero, ahí dijo en ese discurso, miren, estamos trabajando con los americanos, estamos tratando de negociar con los americanos, estamos tratando de negociar con los demás países de Centroamérica, pero no importa lo que pase en mi gobierno, yo no voy a permitir que se perjudique un sector tan importante y tan políticamente sensible y tan humanamente sensible, tan socialmente sensible como es el sector arrocero. ¿Y esa medida es suficiente, Osmar? Un sector que tiene cerca de 30.000 productores, la mitad de los cuales son productores de reforma agraria. Son productores que tienen 3 hectáreas, 45, 50 tareas. Pequeños productores que con esas 40, 50 tareas, Balaguer me mandó una vez a pasarme una semana con los productores de reforma agraria. Yo criticaba mucho la reforma agraria, me mandó para allá. Y cuando yo vine me dice, ¿qué usted aprendió? Dice, bueno, yo vi a un agricultor de reforma agraria que tiene un hijo médico, un contable y un ingeniero, con esa parcelita de 50 tareas de arroz. Dice, entonces usted entiende que la reforma agraria era importante, por si no tuviéramos nosotros el problema de Colombia aquí. Las guerrillas, tuviéramos esa gente metida a guerrilleros. Entonces hay que entender eso. Entonces yo lo entendí. ¿Qué pasa? Que esos productores pudieran verse afectados si no se toma una medida que pueda prever un posible impacto. Ahora bien. Pero lo están resarciendo con esas medidas, Osmar. Esa disposición
que fue muy motivada y encaminada por un ministro amigo mío. Desde el punto de vista de la protección al sector productor arrocero, la decisión, ¿cómo es la palabra? Soberana de la República Dominicana es: esta es mi posición, yo he tratado, tengo 7 años, tengo 10 años tratando que me revisen, no me han revisado, yo tomo esta decisión, ahora usted actúe. Entonces, ¿qué pasa? Se toma una decisión, se ampara en la ley de la seguridad alimentaria y nutricional del porque país. iba a preguntarte que si estaba amparado en una ley esa decisión. Está amparado en la ley de seguridad y protección, de seguridad y nutrición, seguridad alimentaria y protección nutricional del país, porque el arroz es la energía básica. Y estamos por encima de un acuerdo internacional como el de la OMS. Ninguna ley adjetiva, ninguna ley está por encima de un acuerdo internacional. Los acuerdos internacionales son supranacionales, están por encima de la legislación nacional, pero son subconstitucionales. Estamos debajo de la Constitución. Ahora, la Constitución establece el derecho a la alimentación de los dominicanos y el derecho a la producción, el derecho y a la seguridad al ser humano, claro que sí. Entonces, ahí hay un debate jurídico que tiene espacio para discutirse ahora. Ahora, ¿qué ocurre con esto? El acuerdo, yo le decía al ministro que trabajó en ese proyecto, y mira, en ese decreto el presidente, en la misma ley, está muy discreto con los datos. Faltó algunas cosas. Faltó, por ejemplo, indicar que en el artículo 11 del acuerdo del DERE-CAFTA, perdón, en el artículo 3.18 del acuerdo de la parte agrícola del DERE-CAFTA 3.18, ahí donde se definen las medidas restrictivas, cuantitativas, que se prohíben, que se puedan tomar medidas restrictivas al comercio de importación, dice, no se puede por esto, excepto en los siguientes incisos. Ah, bueno, esa es la parte que el A, el B, el C, en el círculo el B y C. ¿Qué dice? Establece que un miembro, ante una situación de riesgo, se ve la necesidad de tomar una medida gubernamental, se llama medida gubernamental, y puede restringir las importaciones de un bien. Eso, colocado ahí, fortalece más el decreto. ¿Por qué? Porque eso lo que hace, cuando tú vas al artículo 3.18, dice, acoge en su texto, mutatis mutandis, que es decir, si cambia allí, cambia aquí, lo establecido en el acuerdo general del GATT del 49, el 47, que es el artículo 11 del acuerdo general, que es el acuerdo madre del cual se derivan todos los acuerdos, los regionales, bilaterales, ese es como los textos bíblicos. Y entonces ahí, al incorporarlo íntegro, entonces tú haces referencia al acuerdo del GATT del 47, que devino el acuerdo de la OMC, y por lo tanto el gobierno tiene la capacidad de tomar esa disposición. Entonces no hay que tener tanto miedo a la apertura. Lo primero es eso, que eso está, desde siempre está puesto. Está consignado ahí. Está consignado ahí. Sí. ¿Verdad? Segundo, hay otros acuerdos dentro, hay otros artículos dentro del acuerdo, como el de salvaguardias. Salvaguardias generales establece, acuerdo 19, artículo 19, establece que ante una situación de importación súbita, de aumento súbito en las importaciones, aumento no previsto en las importaciones, también el gobierno puede pararlo. ¿Ves? Y está también previsto el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. O sea que la disposición está tomada. Ahora vamos a ver la reacción de nuestros socios comerciales. ¿Cómo pueden reaccionar los socios comerciales? Bueno, nosotros le estamos dando un acceso de 522.000 toneladas. Están fraccionadas esas 500, esos 502.000 quintales están fraccionados para diferentes países. Nosotros se lo estamos dando a Estados Unidos. 522.000. 500 quintales, no toneladas. 520.000, o sea, más de medio millón de quintales. Se lo estamos dando
que nos estamos dando a tasa cero. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? El país tiene que estar preparado para esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos producir el arroz que se consuma en el país. Pero ¿y si hay una sequía o si hay una riada, una inundación? Ahora mismo se trajeron más de 4 millones de quintales en este año. Traído mucho arroz, sí. ¿Ves? Ha entrado mucho Más de arroz 4 al país. millones de quintales. Más que lo que dice Más lo que dice el acuerdo. Sí, más de lo que dice el acuerdo. Sí, así. Pero lo más grande, que los americanos han aprendido esa lección ahora, es que la mayor parte de ese arroz no vino de Estados Unidos. O sea, hay una cosa, no me diga que está viniendo de Vietnam y de esos sitios, que el pueblo tiene que entender. El que haya tasa cero para el arroz americano, no quiere decir que nosotros vamos a comprar el arroz en Estados Unidos. Hay esa tasa cero, pero si no aparece quien lo compre aquí, el arroz americano, ellos tienen que comérselo por donde puedan. Oh. O sea, no es que el arroz haya llegado obligado. Eso es importante que lo entienda el pueblo. Sí, es muy importante el Sí, tema oye, que tú has abordado. ¿qué tasa cero? Si los compradores, comerciantes dominicanos dicen, no lo voy a comprar americano, voy a comprarlo de Guyana, que lo hemos comprado de Guyana, de Uruguay, que lo hemos comprado de Uruguay, de Brasil, que lo hemos traído de Brasil, de Tailandia, el último embarque de Vietnam es de que ha venido. O sea, la mayor parte del arroz que vino no fue de Estados Unidos. Estamos suponiendo eso. Entonces, y ellos no ejemplo, sabían eso. Mucha de la gente que tienen cuota son la gente que están en el comercio y procesamiento de arroz y que venden directamente, como son las grandes factorías. Sí. Las marcas de arroz que tú ves más populares en el mercado son Arroz Pinco, Arroz La Garza, Arroz Bisonó, Arroz Cristal, Arroz Campos, o sea, todas esas marcas de arroz son marcas dominicanas. Ellos tienen cuota asignada de arroz de importación. Si ellos deciden que no lo van a comprar en Estados Unidos, lo van a comprar en cualquier otro país que tenga el arroz disponible. Lo único que va a tener que hacer con el arroz en su bolsillo, en el buche. O sea que entonces el CAFTA no obliga a comprar a Estados Unidos. No. Hay una cuota dada. Y si aparece el arroz americano, ¿quién lo puede comprar? Los comerciantes, los supermercados. Sí. Ahora, yo lo desafío a que traigan arroz americano y pongan el saco de arroz en el mostrador del colmado para que tú veas que la ama de casa dominicana, cuando ve el arroz americano, no lo compra. ¿Es así? Porque ya en la psiquis del dominicano se ha metido que el arroz americano no es el arroz de mejor calidad. El arroz dominicano es de mejor calidad que el arroz americano que traemos aquí. Pero además, y esto lo digo yo, porque me lo dijo una señora que hizo en su factoría una prueba, lo que se comenta es que el arroz dominicano no llena, arroz americano. Tú te comes un plato de arroz americano y a la hora tú tienes hambre. Eso es ficción. Tú te comes un plato de arroz americano y tú 6 horas, a 6 horas tú estás harto. Bueno, pues vamos a seguir con hambre, Osmar, porque lamentablemente el tiempo ha terminado. La verdad es que qué orgullo tenerte al lado, qué orgullo que le puedas dar esas informaciones, esas explicaciones, que ahora sé que el pueblo las va a entender porque se dijeron aquí en al detalle. Así que gracias por el sacrificio que yo sé que usted hace, de dejar su oficina para venir a un programa de televisión. Yo no puedo decirte que no a ti. Lo sé. Por razones históricas. Así es. Y a ustedes, amigos televidentes, los invitamos nuevamente para mañana. Mañana tendremos aquí otros invitados de igual calidad para que ustedes estén informados de lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. Y les recordamos que es mejor arriba con presión. Nos vamos.